En esta emisión continuamos con la segunda parte del tema que iniciamos ayer, que son los obstáculos para alcanzar la santidad, sobre los cuales nos advierte el Papa Francisco en su exhortación apostólica Gaudete et Exsultate sobre el llamado a la santidad en el mundo contemporáneo. Ayer hablábamos del gnosticismo, en el que depende del conocimiento la santificación, únicamente del conocimiento. Te sugiero que busques en nuestro sitio semillasparalavida.org la emisión anterior para que escuches la explicación a ese respecto. En esta ocasión vamos a reflexionar sobre el segundo obstáculo que advierte el Papa Francisco, que consiste en el pelagianismo. El pelagianismo fue una doctrina que surgió después del gnosticismo, incluso un poco derivado de ella, en la que ya no se ponía el énfasis en el conocimiento, sino más bien en la voluntad, pero en la voluntad personal, únicamente en el esfuerzo humano. Ese era el más grande valor, el esfuerzo humano para alcanzar la santificación. Sin embargo, se olvidaba algo muy importante, que es el papel de la gracia. Si nosotros somos salvados, no es únicamente por nuestro esfuerzo, porque por encima del esfuerzo, que siempre como humano será limitado y será incapaz por sí solo de llegar a Dios, es la gracia de Dios misma la que nos ayuda a alcanzar esa santificación a través de nuestro esfuerzo. Y al respecto del mundo contemporáneo, el Papa nos dice lo siguiente, déjame leer. Todavía hay cristianos que se empeñan en seguir otro camino, el de la justificación por las propias fuerzas, el de la adoración de la voluntad humana y de la propia capacidad, que se traduce en una autocomplacencia egocéntrica y elitista, privada del verdadero amor. Se manifiesta en muchas actitudes aparentemente distintas: la obsesión por la ley, la fascinación por mostrar conquistas sociales y políticas, la ostentación en el cuidado de la liturgia, de la doctrina y del prestigio de la Iglesia, la vanagloria ligada a la gestión de asuntos prácticos, el embeleso por las dinámicas de autoayuda y de realización autorreferencial. En estos, algunos cristianos gastan sus energías y su tiempo, en lugar de dejarse llevar por el Espíritu en el camino del amor, de apasionarse por comunicar la hermosura y la alegría del Evangelio, y de buscar a los perdidos en esas inmensas multitudes sedientas de Cristo. Muchas veces, en contra del impulso del Espíritu, la vida de la Iglesia se convierte en una pieza de museo o en una posesión de pocos. Esto ocurre cuando algunos grupos cristianos dan excesiva importancia al cumplimiento de determinadas normas propias, costumbres o estilos. De esa manera se suele reducir y encorsetar el Evangelio, quitándole su sencillez cautivante y su sal. Es quizás una forma sutil de pelagianismo, porque parece someter la vida de la gracia a unas estructuras humanas. Esto afecta a grupos, movimientos y comunidades, y es lo que explica por qué tantas veces comienzan con una intensa vida en el Espíritu, pero luego terminan fosilizados o corruptos. Sin darnos cuenta, por pensar que todo depende del esfuerzo humano encauzado por normas y estructuras eclesiales, complicamos el Evangelio y nos volvemos esclavos de un esquema que deja pocos resquicios para que la gracia actúe. Santo Tomás de Aquino nos recordaba que los preceptos añadidos al Evangelio por la Iglesia deben exigirse con moderación para no hacer pesada la vida a los fieles, porque así se convertiría nuestra religión en una esclavitud. De estas advertencias que nos hace el Papa Francisco en su exhortación apostólica, podemos ver una advertencia implícita a estas personas que se obsesionan, sobre todo con las formas litúrgicas, y que de esa obsesión por las formas litúrgicas acaban haciendo del culto, como dice el Papa, una pieza de museo que quieren que sea intocable. Y es así como vemos, por ejemplo, el caso de los tradicionalistas, que su obsesión por cierta forma de liturgia, que ni siquiera fue la original, sino que en determinado momento se convirtió en un paso más en la historia litúrgica, pues se cierran a una nueva forma de liturgia y se vuelven incluso en feroces críticos de todo aquel que celebra la misa, como se celebra en estos tiempos, y que incluso se vuelven críticos feroces del mismo Papa. Lo mismo las personas que se obsesionan por las normas litúrgicas y que, sin entender su verdadero porqué, esa obsesión las lleva a emprender
batallas encarnecidas y libres de toda caridad con sus sacerdotes y con las personas que coordinan la liturgia. Y muchas veces acaba sucediendo que en el caso de unos y en el caso de otros, en el caso de los tradicionalistas obsesionados con una forma de liturgia, con cierta forma de celebrar la Santa Misa, así como los que se obsesionan con el cumplimiento de las normas litúrgicas que, partiendo de un amor al culto a Dios, terminan pecando muchas veces por las agresiones que cometen a los demás. Es importantísimo respetar la Sagrada Liturgia, es importantísimo celebrar la Santa Misa como la Iglesia ha prescrito, porque en la celebración de la Santa Misa de esa forma, y no de otra, se salvaguarda realmente ese misterio en el cual el hombre se encuentra con Dios. Y ya el Papa Francisco ha hablado hace poco acerca de esto con detenimiento a lo largo de una serie de catequesis sobre la Santa Misa que impartió en sus audiencias generales. Esto sucedió hace muy poco, así que puedes incluso también buscar en nuestro archivo en semillasparalavida.org las emisiones semanales en las que estuvimos reflexionando sobre lo que el Papa Francisco iba enseñando acerca de la Santa Misa. Entonces es importante celebrar la Santa Misa con corrección, sí, y hay que trabajar para que se celebre con corrección, sí, pero una cosa es trabajar para que se celebre con corrección y otra cosa es, en aras de la corrección litúrgica que salvaguarda este misterio, pues sacar una espada y tasajear sin piedad y sin misericordia a todos los demás. Porque últimamente no es la observancia de esas normas litúrgicas lo que nos hace santos, sino la misericordia con la que las observamos y la misericordia con la que corregimos al que no lo hace bien. Lo mismo sucede en el caso de los religiosos con algunos que se obsesionan por el cumplimiento de su regla. Y por supuesto, el Papa Francisco no está con esto bajando la barra ni dando manga ancha para que cada quien actúe como quiera. No, no se trata de eso. Se trata simplemente de entender que todas esas normas, todas esas estructuras tienen un propósito de ayudarnos en ese camino de santificación, pero que la obsesión por esas normas resulta contraproducente. Y esa es la clave, la obsesión por esas normas. Porque entonces sucede, como dice el Papa, se suele reducir y encorsetar el Evangelio, quitándole su sencillez cautivante y su sal. Y entonces se acaba convirtiendo todo esto en una esclavitud, y no se trata de eso. Dentro de lo que esas normas permiten, sean las normas que sean, incluso la ley moral, dentro de lo que se permite, siempre hay un grado de flexibilidad, siempre hay un grado de libertad. No es algo tan rígido. Por ejemplo, pensemos en liturgia, pues hay diferentes plegarias eucarísticas. No están todos forzados a rezar la misma, pueden escoger diferentes. Hay diferentes formas de hacer el acto penitencial, por ejemplo. Hay diferentes fórmulas de envío al final de la Santa Misa. De modo que dentro de las normas hay flexibilidad, hay cosas que son definitivamente inalterables, porque entonces se cambiaría todo el sentido de la Santa Misa. Por ejemplo, nunca se pueden cambiar las palabras de consagración, porque se tienen que repetir las mismas palabras que pronunció Jesús, mismas palabras que él dijo, hagan ustedes lo mismo. No se puede cambiar las palabras del Padre Nuestro, porque se cambiaría la forma de oración que Jesús mismo nos enseñó. No se puede cambiar el credo, porque entonces pues se compromete nuestra verdadera fe diciendo otras cosas. Entonces hay cosas que son inalterables por su naturaleza, pero dentro de esas normas existe flexibilidad, y esa flexibilidad bien se puede aprovechar, y esa flexibilidad nos da libertad porque nos da capacidad de elegir, ¿verdad? Pero en lo que no se debe caer es en la obsesión. Aquí en Semillas para la Vida regularmente hablamos de liturgia y hablamos de el sentido, del significado de la liturgia, pero también en muchas ocasiones hablamos acerca de los abusos con un afán de educar. Yo no ando de parroquia en parroquia cazando brujas, no. Pero aquí en el micrófono, entendiendo que es un programa de evangelización, que es un programa formativo, pues sí, cuando tocamos los temas de abusos litúrgicos, el propósito es precisamente explicar por qué la violación de las normas resulta contraproducente. Tan contraproducente como obsesionarse por esas normas. El problema estriba en que muchas veces las personas solo me piden hablar de abusos litúrgicos y no se preocupan por aprender más y cada vez más de la riqueza de la liturgia misma. ¿Te das cuenta? Hay gente, por ejemplo, que no le preocupa en lo más mínimo entender el significado de nada de lo que ocurre, pero lo único que quiere es que se cumpla todo con corrección, que se celebre todo con corrección. Pues no tiene sentido. No tiene sentido querer cumplir las cosas sin entenderlas. Así como, por ejemplo, no entender latín, pero obsesionarse con que la misa tiene que celebrarse bajo el rito extraordinario. Entonces, no entiendo, pero me obsesiono por algo, pues no tiene sentido.
Y esas obsesiones acaban siendo huecas y acaban siendo contraproducentes, porque detrás de esas obsesiones, las más de las veces, vienen estas conductas, faltas de misericordia, que es precisamente lo que arruina el camino a la santificación. Y por eso es que el Papa concluye esta sección diciendo: en orden a evitarlo, es sano recordar frecuentemente que existe una jerarquía de virtudes que nos invita a buscar lo esencial, y en el centro está la caridad. Estamos llamados a cuidar atentamente la caridad. El que ama ha cumplido el resto de la ley. Por eso la plenitud de la ley es el amor, citando el Papa la carta a los Romanos de San Pablo, porque toda la ley se cumple en una sola frase, que es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y aquí cita la carta a los Gálatas. Dicho con otras palabras, en medio de la tupida selva de preceptos y prescripciones, Jesús abre una brecha que permite distinguir dos rostros, el del Padre y el del hermano. No nos entrega dos fórmulas o dos preceptos más, nos entrega dos rostros, o mejor, uno solo, el de Dios, que se refleja en muchos, porque en cada hermano, especialmente en el más pequeño, frágil, indefenso y necesitado, está presente la imagen misma de Dios. En efecto, el Señor al final de los tiempos plasmará su obra de arte con el desecho de esta humanidad vulnerable. Pues ¿qué es lo que queda? ¿Qué es lo que tiene valor en la vida? ¿Qué riquezas son las que no desaparecen? Sin duda dos: el Señor y el prójimo. Estas dos riquezas no desaparecen. Pues buen tema de reflexión nos ha dado el Papa en su exhortación Gaudete et Exsultate, un documento que debes leer por completo. Lo encuentras en el sitio del Vaticano. Soy Mauricio Pérez, estas son Semillas para la Vida.